Shalom, amados hermanos, sean todos bienvenidos a esta plataforma de Palabra de Vida. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes y les doy las gracias por unirse a la mesa del Padre para compartir su palabra con nosotros. Vamos a hacer una oración. Amado Dios, te doy gracias en esta mañana de Shabbat, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia, por todas las cosas maravillosas que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias te doy, Señor, porque tú eres un Dios de pacto, Señor, porque tú eres un Dios de promesas y cumplidor de ellas, Señor. Gracias te doy en esta mañana y te pido que tú abras los ojos, Señor, y nos abras el entendimiento, los que estamos escuchando tu palabra, Señor, para saber, Señor, que somos un pueblo en pacto. En el nombre de Yeshua, amén. Hoy día les quiero compartir sobre el nuevo pacto, pero que en realidad no es un nuevo pacto, sino es un pacto renovado, porque en griego es la palabra kainos y habla de un pacto renovado. ¿Qué es un pacto? Un acuerdo entre dos partes. ¿Y por qué les quiero hablar de esto? Porque eso también viene en la parashá, ¿no? Para que nosotros sepamos qué es lo que está haciendo, sobre todo para los nuevos, qué es lo que está haciendo nuestro Dios en estos últimos tiempos. Y vamos a ir al libro de Hebreos 8:9, ¿no? También quiero decirles que pacto es igual a matrimonio. Anoche vimos que los que estamos en pacto estamos en matrimonio con el Señor, aunque todavía no se ha consumado. Literalmente estamos ya casadas con el Señor. Pero esto se va a consumar en las bodas del Cordero, en la fiesta del tabernáculo. Entonces vemos aquí en Hebreos 8:9, voy a leer el 8:1, dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Aquí está hablando de Yeshua, cuando el Señor, después de pasar su tiempo aquí en la tierra como en carne, el Señor nuevamente subió a su gloria y está sentado a la diestra del Padre, dice, a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Y esta majestad de los cielos lo ha sentado a su Hijo Yeshua, a su diestra, porque esa es una manera de exaltar a su Hijo. Su Hijo, el obediente, como dice en Filipenses 2, dice que se humilló hasta lo sumo, y yendo hasta la muerte, y muerte de cruz. Y así como se humilló hasta lo sumo, hasta lo más bajo el Señor, un Dios todopoderoso, el Hijo de la majestad de los cielos, se hizo hombre y ahí empezó su humillación. Y no solamente hombre, sino que se hizo siervo. Y no solamente siervo, sino que vino a morir en la cruz como el peor de los criminales, llevando toda maldición que había en la tierra y en cada uno de nosotros. Y por eso, cuando el Señor termina su obra aquí en la tierra, o su ministerio aquí en la tierra, después de haber sido crucificado, Él resucitó. Él es el único que ha resucitado. Y Él, después de estar 40 días entre su pueblo, dice que Él ascendió a los cielos, y el Padre, cuando Él empezó a ascender, el Padre le dio otra vez ese lugar de preeminencia, ese lugar que siempre le perteneció, y está sentado a la diestra de la majestad de los cielos, porque así como ha sido su humillación, así ha sido su exaltación. Y dice aquí, hablando respecto al tabernáculo, dice: ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hemos visto anoche que hay dos tabernáculos, ¿no? Cuando Moisés recibió los planos del tabernáculo, fue exactamente como Dios lo había planeado. También el Señor le mostró el tabernáculo que está hablando aquí en Hebreos 8 a Moisés. Él lo vio y por eso dice ministro del santuario. Él es el que ministra. ¿Quién es el que ministra? Yeshua. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo o Mishkan
dice que levantó el Señor y no el hombre. El tabernáculo tiene su origen en el cielo. El tabernáculo es celestial. Él lo ha levantado y eso tiene que ser replicado en la tierra, como hemos visto ayer cuando el Señor pide terumá a su pueblo para la construcción del tabernáculo o del Mishkan. Y dice la palabra, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas o presentar terumá y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Y esto es lo increíble en esta parashá terumá, como el mismo Yeshua es ese terumá que se ofreció voluntariamente. Todo el tabernáculo, todo lo que tiene el tabernáculo, todos sus utensilios, todos apuntan a Yeshua, todos hablan de Yeshua. Y dice, así que en el verso 4, así que si estuviese sobre la tierra, miren, voy a leer desde el 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas, terumá, y sacrificios. Yeshua es la ofrenda y el sacrificio más excelente. Dice, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Yeshua ofreció su preciosa vida, ofreció su preciosa sangre para rociar el tabernáculo, para rociar tu corazón y limpiarte de todo mal. Y dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la Torá, ¿no? Las ofrendas de la terumá, las ofrendas o la terumá según la Torá, las cuales sirven a los que son figura y sombra de las cosas celestiales, como le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, y aquí está, cuando el Señor le abre esa ventana del cielo y le dice a Moisés, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que yo te he mostrado en el monte. ¿En qué monte? En el monte Sinaí. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el tuyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. ¿Qué es pacto en hebreo? Es brit. No hay pacto sin derramamiento de sangre. Y está hablando de ese pacto matrimonial, dice pacto establecido sobre mejores promesas, ¿no? Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente se hubiera procurado lugar para el segundo. Pero dice aquí el Señor reprendiéndolos en el verso 8, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Un nuevo pacto. ¿Por qué dice que un nuevo pacto? ¿Qué? ¿Quiere decir que el otro pacto es un pacto obsoleto? No. Aquí la palabra pacto, aquí la palabra literalmente no se trata de un nuevo pacto como nosotros lo leemos, sino que en realidad en el original, en el griego, es la palabra kainos y es un pacto renovado de matrimonio según el Strong 2531. Y vemos entonces que cuando el Señor dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, está hablando de un pacto renovado de matrimonio. ¿Por qué renovado de matrimonio? Porque nuestros padres, cuando recibieron la Torá, cuando recibieron todas las directrices a través de Moisés, cuando él estuvo 40 días y 40 noches apuntando y recibiendo todo lo referente a los votos del novio para la novia, cuando él baja, él les relata, les dice en voz alta, y esta novia que estaban nuestros padres, todo Israel junto, ahí todavía no había la separación de las tribus, ellos cuando escucharon los 10 mandamientos, el evangelio, las 10 palabras, el testimonio, que es Yeshua mismo, que está en tu corazón, el evangelio eterno, dice que ellos al escuchar todos los votos, ellos dijeron, sí haremos y obedeceremos. Más adelante ellos rompen el pacto cuando hacen lo del becerro de oro, y entonces más adelante vemos que el Señor les da carta de divorcio. Y es ahí donde las tribus
en el tiempo de Jeroboam son separadas, el reino del norte, el reino del sur, y después el reino del norte se pierde entre las naciones. El hijo pródigo, la mujer samaritana, se pierde entre las naciones. Ese hijo pródigo, esa samaritana, somos cada uno de nosotros, antes de venir al Señor. Y por eso dice el Señor que Él va a hacer un pacto renovado, va a renovar ese pacto. Porque dice la palabra que Él, para renovar este pacto de matrimonio, dice que cuando alguien te da una sentencia de divorcio, según la palabra, no te puedes volver a casar con el que te ha dado carta de divorcio, a menos que él muera, que el primer esposo muera. Y esto es el gran amor de Yeshua, que Él vino para morir. Y cuando Él muere, Él puede volver a casarse con nosotros. Esto es grandioso, este es un misterio. Yeshua es ese que nos había dado carta de divorcio, Yahweh nos había dado carta de divorcio, pero para volvernos a casar con Él, dice que manda a su Hijo Yeshua para que muera por cada una de nosotros, por cada una de su novia que había sido rebelde, que idólatra, que se había convertido, como que se había gentilizado, que se había perdido y diseminado entre las naciones, pero en su amor y en su misericordia el Señor nos tiene aquí delante de Él, escuchando su palabra, entendiendo lo que dice la Torá, entendiendo lo que dice la carta de amor más grandiosa que Yeshua hizo en la cruz del Calvario. Al morir por nosotros, al decir consumado está, ya no hay nada más que hacer por esta novia, solo que la novia tiene que conocer su identidad. Y estamos viviendo tiempos proféticos, estamos viviendo los últimos días, los últimos tiempos, donde estamos viendo el cumplimiento de la profecía, donde estamos viendo el cumplimiento de Hebreos 8, cuando dice, he aquí vienen días. ¿Qué días? Estos días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel. ¿Qué es la casa de Israel? La casa de Israel está hablando de las tribus perdidas de Israel, de las 10 tribus, pero no solamente las 10 tribus que somos nosotros, que todavía exactamente no sabemos a qué tribu pertenecemos, estamos como en ese grupo. Pero en los últimos tiempos también el Señor, cuando empecemos a entrar a ese tabernáculo celestial, cada tribu va a entrar con su propio nombre, cada tribu con su tribu, cada hueso con su hueso, dice la palabra. Pero dice acá que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá, con sus dos pueblos. Dice un pacto renovado. En tu Biblia tú lo vas a ver como un nuevo pacto, pero en el original es un pacto renovado de matrimonio. Este pacto maravilloso está hablando de boda, está hablando de matrimonio, y dice, no como el pacto que hice con sus padres, se está refiriendo a Éxodo, dice, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, no permanecieron en mi matrimonio, quiere decir, y yo me desentendí de ellos, o sea que como que les dio carta de divorcio, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor. Y estamos viviendo estos últimos tiempos, estos últimos días, dice, ¿y cómo va a ser esto? ¿De qué se trata este pacto renovado? Dice, pondré mi Torá o mis leyes, ley o Torá es lo mismo, pondré mi Torá en la mente de ellos. ¿Y dónde dice? Y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Este pacto renovado va a ser escrito en nuestro corazón. Ya no como le dio a Moisés este pacto, las 10 palabras, el Evangelio eterno, la que tú vas en tablas de piedra, sino que ahora, cuando nosotros venimos a los pies de Yeshua y Él nos salva, entonces el Señor empieza a escribir la Torá, los 10 mandamientos, el pacto matrimonial en las tablas de nuestro corazón. Dice, y en nuestro corazón y en nuestra mente. Por eso es increíble
que cuando somos creyentes, cuando venimos a conocer nuestra identidad, no sé si se han dado cuenta cómo el Señor ha escrito su palabra en nuestro corazón, y de la abundancia de lo que está escrito en nuestro corazón habla la boca. Nuestra mente piensa rápidamente en los versículos. Y yo te aseguro que en ninguna escuela, en ningún estudio, te va a venir esas palabras para que salgan. No importa cuán bebé seas en la fe. Como su palabra es vida, como su palabra es espíritu, como su palabra está escrita en tu mente y en tu corazón, de la abundancia de lo que hay en el corazón va a hablar la boca. Por eso es que es increíble cómo ver a los bebés que están en palabra de vida en mis altares, cómo les va saliendo la palabra, está brotando. ¿Por qué? Porque el Señor la ha escrito en tu mente y en tu corazón, para que tú la pongas por obra. El Señor está hablando aquí de este pacto renovado de matrimonio con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Por qué? Porque ellos dos juntos, como un ejad, representan toda la casa de Israel, toda la casa de Jacob. Ellos también son llamados como la casa de David. Cuando tú veas la casa de David en las Escrituras, está refiriéndose a las 12 tribus completas. Y eso es lo hermoso, como el Señor tenía escondida esta palabra, y para que entendamos que la palabra es por revelación. Y dice la palabra aquí que este pacto, dice, no va a ser como lo hizo con nuestros padres en el día que los sacó de Egipto. Dice, sino que ellos no permanecieron en ese matrimonio. Y vemos que ¿cómo lo hará? ¿Cómo lo hará en estos últimos tiempos? Yahvé dice que va a poner sus leyes en nuestra mente, su Torah en nuestra mente y en nuestro corazón. Y dice, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo o mi novia. ¿Cuántos saben que somos la novia del Señor? Que somos el pueblo del Señor. Y vemos lo que dice en Jeremías 31, 33, dice lo mismo que de Hebreos 8. Esto que he leído en Hebreos, estamos viendo el cumplimiento en este tiempo. Lo que vamos a leer en Jeremías, el Señor ya lo había anunciado. Miren, desde el tiempo de Jeremías, aun cuando Yeshua no había venido en carne, ya estaba siendo anunciado este pacto matrimonial. Y dice en Jeremías 31 al 33, del 31 al 33, dice, he aquí vienen días, dice el profeta Jeremías, anunciando, profetizando, dice, he aquí vienen días, dice Yahvé, de los cuales haré un pacto renovado con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y nuevamente, como que repitiera, es el único libro en la Biblia que repite con exactitud, porque es profético, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto cuando yo fui un marido para ellos, dice Yahvé. Pero este es el pacto de matrimonio que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahvé, de aquellos días, de los días pasados. Daré mi ley o mi Torah en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo o mi novia. Miren, esto ya estaba anunciado, esto ya tiene su cumplimiento en estos últimos tiempos, se está cumpliendo a vista y paciencia de nuestros ojos. El Señor, cuando dice en Hebreos 8, del 8 al 10, ¿a qué pacto se está refiriendo? Como vemos, esta palabra nuevo es la palabra kainos y significa un pacto renovado, ¿no? Un pacto que tiene que ser renovado, porque Dios es un cumplidor de pactos. Él es un Dios de pactos. ¿Y a qué pacto se refiere el libro de Hebreos 8? Al pacto que Yahvé hizo con Abraham. Hizo con Abraham en su misericordia, donde cambia nuestro estado de pecado y de muerte a un estado de vida,
a un estado donde nosotros podemos, con la vida de Yeshua, caminar en el reino, en ese estado de pureza, donde podemos caminar con Él en su reino, porque sin santidad nadie verá al Señor. Si me acompañan a Deuteronomio 28 habla también de este pacto. Deuteronomio 28 dice así, para que tú sepas cómo puedes tú entrar en este pacto. ¿Qué significa estar en este pacto? Dice, acontecerá, 28.1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahvé tu Dios, para guardar, ¿no?, y poner por obra todos sus mandamientos, o todo lo que está escrito en el pacto de matrimonio, las 10 palabras, la ketubá, el evangelio eterno, que yo te prescribo hoy, también Yahvé tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y en este tiempo el Señor quiere exaltar a su pueblo. Así como anoche que vimos que Terumá es dar una exaltación al rey, así el Señor nos quiere exaltar en estos últimos tiempos a esa novia que camina guardando y obedeciendo sus mandamientos. Si me acompañan a Deuteronomio 29, una hoja más adelante, 29.1, perdón, dice, estas son las palabras del pacto. Estas son las palabras del pacto. ¿De qué pacto? Del matrimonio, que Yahvé mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Yahvé ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron nuestros ojos, las señales y las grandes maravillas, ¿no? Estas mismas señales, estas mismas maravillas que vieron los ojos de nuestros padres de la fe, también lo vamos a ver, porque la palabra de Dios es en círculo, se va a repetir y el Señor nos va a libertar muy pronto de este sistema mundial. Y dice, pero hasta hoy Yahvé nos ha dado, en el 4 estoy, pero hasta hoy Yahvé no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestros pies. No habéis comido pan, ni bebisteis vino, ni sidra, para que supieras que yo soy Yahvé, vuestro Dios. Y llegasteis a este lugar, y salieron todos estos reyes, Og, y el rey de Esbón, y Og, rey de Basán, delante de nosotros, para pelear, y los derrotamos. Tú no te tienes que preocupar de lo que va a pasar en los últimos tiempos. Nuestro Dios nos va a dar a nosotros las armas, nos va a dar la fortaleza para derrotarlos, para que se cumpla su palabra que dice, si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que si tú estás desanimado, levanta tu ánimo. El Señor está con nosotros, el Señor está con la novia, el Señor está formando a esta novia, el Señor está formando a la novia en pacto, para que aprenda a caminar en el tabernáculo, para que aprenda a caminar en lo que dice su palabra. Y dice la palabra en el verso 10, vosotros todos estáis hoy en presencia de Yahvé vuestro Dios, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales y los varones de Israel, y va enlistando vuestros niños y vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio del campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entres en pacto en esa letra Taf, que es la última letra del alefato hebreo, de Yahvé tu Dios, y en juramento que Yahvé tu Dios, para que entres en el pacto de Yahvé tu Dios, para que entres en el pacto del matrimonio, que Yeshua lo hizo en una cruz que representa esa letra Taf, que significa pacto, que es la última letra del alefato, como diciendo, no hay nada más que hacer, todo está consumado. Dice, para que entres en el pacto de Yahvé tu Dios y en su juramento que Yahvé tu Dios
concierta hoy contigo, hoy, el día de hoy. La Biblia es actual. Dice, para confirmarte hoy como su pueblo. Una vez más, novia preciosa, el Señor te está confirmando como su pueblo. Dice, y para que Él te sea a ti por Dios, de tal manera que Él te ha dicho, y como lo juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, y no solamente con vosotros, esto es clave, escucha, apúntalo, subráyalo, y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, y aquí entramos nosotros, sino con los que están aquí presentes hoy y sino con los que están aquí presentes hoy y con nosotros delante de Yahvé nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. Ahí no estábamos tú y yo, pero el Señor, como este es un pacto eterno, ya lo había hecho. Subraya esta hermosa palabra que dice, miren el orden que da. Voy a leerlo nuevamente, dice, y no solamente hago con vosotros, en el verso 14, dice, y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy, con los que estaban ahí en el monte Sinaí, con Moisés, sino con nosotros delante de Yahvé nuestro Dios, y con los que están aquí hoy con vosotros. Y con los que no están aquí hoy con nosotros. Cuando leemos con los que no están aquí hoy con nosotros, se está refiriendo a cada uno de nosotros. El Señor ya nos veía en ese pacto. El Señor nos estaba dando las mismas promesas que le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. Esto es grandioso. Esta profecía es grandiosa. Estamos viviendo de tiempos proféticos y el Señor quiere que tú empieces a saber qué hay en ese pacto matrimonial, de qué se tratan esos votos matrimoniales para que tú puedas caminar en su reino. Y vemos que nosotros entramos al pacto abrámico. ¿Cuándo entramos al pacto abrámico? Somos un pueblo en pacto. Quiero decirte que solamente voy a ver 2 pactos ahora, pero todos los pactos, todos los 7 pactos van unidos uno tras otro como eslabones. No se puede, y todos van en ese orden, no se puede romper. Y dice, nosotros entramos al pacto abrámico. ¿Cuándo hemos entrado al pacto de Abraham? Cuando nosotros nacimos de nuevo. Ese es el regalo de la salvación que nosotros hemos recibido, el que es conocido como la promesa. La promesa que le hizo Abraham es para nosotros cuando nosotros nacimos de nuevo. Lo que le había prometido nuestro Dios a Abraham se ha cumplido en nuestra vida el día que tú lo has recibido al Señor como tu Señor y Salvador, en el nuevo nacimiento. Ahí se encuentra este pacto de Abraham. El pacto de Abraham representa la entrada a los atrios del tabernáculo, como dice en Gálatas 3:8. Dice, y la Escritura, voy a leer Gálatas 3:8 al 9, dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe de Abraham, es el pacto de Abraham, a los gentiles. Cuando vemos la palabra gentiles, también están entre los gentiles, gentilizados, la casa de Israel. ¿Por qué? Porque ha tomado sus costumbres, ha tomado sus formas, y como que nos habíamos hecho uno con ellos. Pero como Dios había hecho un pacto eterno, y nos da la palabra, y la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano las buenas nuevas, la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. En Abraham, por eso es que cuando nacemos de nuevo entramos al pacto de Abraham, porque el Señor le había prometido a Abraham que en él, en Abraham, en el pacto de Abraham, iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Tú y yo somos benditos. Tú y yo somos de esas familias benditas de la tierra, porque hemos entrado en este pacto, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Las promesas que Dios le dio a Abraham son para ti también. Y todas estas promesas están construidas sobre lo que le fue dado a Abraham, en esas promesas.
En Deuteronomio 29:1, acabo de leer, ese es el próximo pacto impartido fue desde el monte Sinaí, llamado el pacto mosaico. Primero, entonces dice, este pacto de compromiso, ¿cuándo fue dado? En la fiesta de Shavuot. Para los que no saben, nosotros seguimos las 7 fiestas, porque son bíblicas, porque son eternas, porque no han sido abolidas. Y también te quiero decir que el primer Pentecostés o el primer Shavuot no fue en Hechos 2 como lo vemos o como lo hemos creído o como lo creía yo al principio. El primer Shavuot fue dado en el monte Sinaí, cuando fue entregadas las tablas de la ley. Dice que cuando ellos estaban ahí también en sus cabezas había ese fuego. Y vemos que este próximo pacto impartido fue desde el monte Sinaí, llamado el pacto mosaico. ¿Y en qué consiste este pacto mosaico o este pacto de compromiso que le fue dado a la novia en Shavuot? Contiene todos los principios del voto matrimonial. En los atrios es donde la novia aprende cómo entrar al tabernáculo. Por eso tú tienes que aprender Torah. Tú no te puedes quedar en los atrios. Los atrios o la corte externa es el lugar de paso, el lugar de aprender, pero ese no es el óptimo lugar. Ese es el lugar donde tú vas a aprender a caminar en redención y en santidad. Vas a aprender lo que dice Moisés respecto al voto matrimonial. Y este proceso es llamado el proceso de santificación, que te va a abrir el camino para que tú puedas entrar al tabernáculo, al lugar santo, al lugar santísimo, donde solamente pueden acceder el sacerdocio. ¿Y qué dice la palabra en Apocalipsis? Que nosotros hemos sido hechos reyes y sacerdotes para gloria del Padre. Entonces estamos en un proceso y no te puedes quedar estancado ahí. Aprende a caminar en santidad, aprende a caminar por este camino de redención para que tú puedas entrar al lugar santo y al lugar santísimo. Que ya tenemos la entrada libre, que podemos entrar las 24 horas, pero Dios te quiere morando ahí. El pacto mosaico es la preparación esencial para el pacto davídico. ¿Ven? Que todos los pactos van entrelazados uno tras otro, que se llama el pacto davídico, es el llamado orden de Melquisedec. Nosotros tenemos que pasar por todos los pactos, porque somos un pueblo en pacto. El pacto sacerdotal o de Melquisedec, que es el pacto davídico, es dependiente de los otros pactos anteriores, del pacto de Abraham y del pacto mosaico. Pero cuando el pueblo o cuando la novia de Yeshua camine en ambos pactos, en el abrámico y en el mosaico, entonces tú vas a poder residir en el tabernáculo y no estar saliendo y no estar cojeando y no estar así como un bebé espiritual todo el tiempo. Moisés estaba reuniendo en el monte Sinaí todo lo referente a la enseñanza de los votos para la novia, de cómo entrar, cómo conducirse, cómo comportarse, cómo vestirse, cómo ofrecer sacrificios en la mañana y la tarde. Hoy en día esto es vigente. Moisés nos está enseñando cómo orar, cómo aprender la Torah. Hoy en día estamos en los altares de oración. De tarde en tarde venimos a este encuentro con el Señor. Y Dios me dice que te diga que Él está esperándote de tarde en tarde ahí, a tener ese encuentro personal, porque Él ama escuchar tu voz cuando tú clamas, cuando tú oras, cuando tú intercedes por otros. Es por eso que la naturaleza de la novia es caminar como un sacerdote. ¿Ven? Dios Padre nos ha hecho reyes y sacerdotes para gloria suya. Si nos ha hecho, quiere decir que nosotros tenemos que caminar. Y para caminar tenemos que aprender lo que Moisés trajo del monte Sinaí. ¿Es asequible el día de hoy? Claro que sí. Todo lo que la novia necesita está dentro de los pactos. Todo lo que tú y yo necesitamos lo contienen los pactos. Aprendamos qué dicen los pactos para saber
qué es lo que tiene para nosotros el Señor. Y esto es solamente enseñado por su Ruach HaKodesh, como dice Hebreos 12, 14. Y vamos a leer Primera de Pedro 2, 9 al 10. ¿Y qué dice el Señor que somos nosotros? Pero vosotros, dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión del Señor, a fin de que hay un fin para nosotros. ¿Por qué hemos sido adquiridos? ¿Por qué somos posesión del Señor? ¿Por qué el Señor nos ha trasladado del reino de las tinieblas a su reino de luz? Dice, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas de su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo, hace poco tiempo, hace 23 años en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Sois la novia del Señor, sois la esposa del Señor. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Tú tienes que saber que tú has recibido la misericordia del Señor en ese nuevo nacimiento, que has recibido los pactos, que has venido a ser su novia, su esposa, su pueblo, como dice la palabra. Yeshua es el que está buscando en estos últimos tiempos una novia que camine en su verdad, en su Torah, que sirva en santidad, que su vida esté de acuerdo al pacto matrimonial, ya que sin santidad nadie verá a Dios, como dice Hebreos 12, 14. Y si tú todavía no vives en santidad, hoy el Señor te está llamando y te está diciendo, sed santos como yo soy santo. Sed santos como yo soy santo. Deja todo lo que te aparta de su santidad y camina con Él en este caminar precioso, porque nuestro novio viene pronto. Todo lo que está pasando en el mundo son la antesala de su pronta venida, de su segunda venida. Y el Señor nos dice en Hebreos 12, del 12 al 16, que nos fortalezcamos. Yo sé que muchos están decaídos, debilitados, pero hay una palabra preciosa de parte del Señor aquí en Hebreos 12, 12, que dice, por tanto, fortaleced las manos débiles, las rodillas que flaqueen y ya no quieren orar. Dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se desconyunte, sino que sane. Buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué nos está aconsejando el Señor? Que hagamos sendas derechas para que nuestros pies no se salgan del camino, para que toda cojera no se vaya a desconyuntar, sino que seamos sanos. Dios no te quiere como ayer. Dios tiene un estándar alto para cada uno de nosotros y nos dice, busca el shalom, busca la paz con todos. No es tiempo de estar peleados con los hermanos, no es tiempo de resentimientos, de conflictos en tu matrimonio. Es tiempo de buscar ese shalom de Dios. Y dice, y su santidad, porque sin eso nadie va a poder ver al Señor. Y nosotros, yo sé que la novia quiere ver al novio, pero muchas se van a quedar por vivir rencillas, por vivir sin santidad, por vivir sin shalom, por vivir peleando o guardando resentimiento en el corazón. Y el Señor nos dice, mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura, escucha, un pequeño detalle, un pequeño resentimiento, si tú lo dejas perennemente en tu corazón, eso se va a hacer pronto una raíz de amargura. Dice, brotando, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados, de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de comida. Miren lo importante que es vivir en shalom y vivir en santidad, buscando la paz con todos, porque a veces, y no les estoy diciendo otra cosa, a veces en nuestro caminar se van a presentar palabras ociosas, palabras de crítica, ofensas, y cuando vienen estas ofensas y estas críticas y estas palabras que hieren nuestro corazón, muchas veces los creyentes las siguen guardando y los siguen recordando y no se dan cuenta que hay un consejo de Dios que dice que miremos que nadie deje de alcanzar la gracia,
que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades. Un corazón amargado es el que siempre está recordando lo que le hicieron. Un corazón amargado no empezó de amargado desde el principio, sino que una palabra de resentimiento, una palabra mala o cualquier detalle que resiente ese corazón y no lo tratas a tiempo, se va a hacer una raíz de amargura. Y no solamente eso, un corazón amargado va a amargar al resto, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si tu corazón está alineado a la palabra, la Torá, va a hablar cosas sabias, cosas buenas. Pero si tu corazón tiene raíz de amargura, también va a hablar cosas malas. También va a hablar amargando al resto y envenenando al resto. Entonces guardemos nuestro corazón, novias preciosas. Hoy en día el Señor está restaurando el tabernáculo caído de David. El pacto que está siendo renovado y restaurado es la restauración con la casa de David. Ese pacto davídico, lo que la iglesia conoce comúnmente como el Nuevo Testamento, es el pacto renovado de David. ¿Por qué? Porque cada libro del Nuevo Testamento fue escrito para restaurar el pacto davídico. Esto lo vemos en Hechos 15, en el Concilio de Jerusalén. Luego de escuchar el testimonio de Pablo, vimos cuántas conversiones, él fue testigo entre las naciones, y Santiago cita Amós 9:11. 9:11 y Amós 9:11, vamos a ir a Amós 9:11. A ver, ¿qué dice Amós 9:11? Dice que él volverá, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo para que el resto de los hombres busque al Señor Yahvé, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo desde los tiempos antiguos. Y vemos que esto es lo que el Señor estaba diciendo aquí en esta parte de la palabra. En Hechos 1:6 dice, entonces los que estaban reunidos le preguntaban al Señor diciendo, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? El reino de Israel solo puede ser restaurado a través del pacto davídico. Los discípulos de Yeshua le preguntaron a él, ¿restaurarás el tabernáculo caído de David? Como diciendo, ¿restaurarás tu reino ahora? Muchos creyentes en estos últimos tiempos se están dando cuenta del pacto mosaico que contiene la llave para la novia, y que esta forma las vestiduras de bodas, las vestiduras sacerdotales que nosotros necesitamos. ¿Cuántos saben que viene un gran avivamiento? Un gran avivamiento, aunque tú no lo creas, la palabra dice que viene un gran y último avivamiento, donde veremos salir a la descendencia de Abraham, con la cual el Señor hizo ese pacto, que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y vamos a ver en este último avivamiento de los últimos tiempos una novia que sale arrepentida, que sale arrepentida de las naciones, que está retornando y que va a elegir caminar en el estilo de vida ordenado en el tabernáculo. Va a caminar empoderada con los principios del novio, va a caminar con su renovación de matrimonio, mosaico y davídico, con estos tres pactos. Y vamos a leer qué dice lo que se está cumpliendo aquí en este tiempo. Nosotros vemos que ¿qué dice aquí? Acompáñenme a Jeremías 23:7. Dice la palabra, hemos estado viendo anoche y hoy día como en las otras parashas también, como el Señor sacó con su mano poderosa al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero miren lo que dice aquí, para que tú veas que todo se repite en la palabra. Jeremías 23:7 anuncia una segunda salida,
anuncia un éxodo. Dice, por tanto, dice, he aquí que vienen días, dice Yahvé, en que no se dirá más, vive Yahvé que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Sino, ¿qué se dirá? Miren lo que dice, que se dirá. Sino, vive Yahvé que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel, de la tierra del norte. Miren, esto es lo que está por cumplirse, esto es lo que se está cumpliendo, esto es lo que ha empezado a cumplirse, pero esto llegará a su clímax en los últimos tiempos, en este gran avivamiento, cuando, digamos, vive Yahvé que hizo subir y trajo a la descendencia de la casa de Israel, de la tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán a su tierra. Vamos a habitar en la Nueva Jerusalén, en ese tabernáculo que va a ser hecho en la tierra para que inmediatamente baje el tabernáculo celestial y seamos uno, cuando la tierra y el cielo se unen. Entonces vemos que el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, fue llevado al desierto y presenció todo lo que hemos visto, todos los portentos, milagros, pero dice para que ellos vivan dentro del Mishkan, dentro del tabernáculo, y para que Yahvé, como vimos ayer, viva dentro de nosotros. Nosotros hoy somos el templo del Dios vivo. Nosotros somos ese Mishkan, ese tabernáculo que camina por todos los lados y que tiene a Yeshua en nosotros, dentro de nosotros. Yeshua vino. ¿Para qué vino Yeshua? Para renovar el pacto y para renovar el pacto matrimonial, que significa que va a reunir a todo Israel, a las 12 tribus, y va a haber una segunda salida o un segundo éxodo para que nosotros podamos estar con el Señor siempre y su gloria pueda ser vista en cada uno de nosotros. Si vamos a Juan 14, 23, respondió Yeshua y dijo, el que me ama, y esto es para todos nosotros, mi palabra guardará. Si tú amas al Señor, guarda su palabra. El gran avivamiento viene para todo aquel que guarda su palabra. Y mi Padre le amará y vendremos. Mire lo que dice Juan 14, 23. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. ¿Ven? El Padre te va a amar si guardas su palabra. Y vendremos a Él, el Padre y el Hijo, que son un Ejad y el Ruach, y haremos morada. Cuando dice la palabra morada, está hablando de tabernáculo, Mishkan, templo. Él quiere venir dentro de nosotros, a vivir dentro de nosotros. Es por eso que el Señor se toma 13 capítulos para hablarnos de la construcción del tabernáculo, porque es importante. Juan 14, 15, 16 dice nuevamente, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador. ¿Quién es el consolador? El Ruach, el Santo Espíritu de Dios, para que esté entre vosotros para siempre. Dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no lo puede ver, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora, porque ha hecho un tabernáculo, un Mishkan, un templo en nosotros y estará con vosotros. Él está con nosotros. Él está con nosotros, como dice en 1 Corintios 6, 19, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo de su Ruach HaKodesh, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Así que eso es lo que el Señor tenía para cada uno de nosotros. También en Ezequiel 36, 24 dice así, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. ¿Cuál es nuestro país? La tierra de nuestra heredad, Jerusalén, Israel. Ahí es donde Dios nos va a llevar. Hoy en día estamos viendo entre nuestros ojos cómo el Señor nos ha tomado a nosotros mismos de entre las naciones, nos está recogiendo. Hay una recolección de la casa de Israel, de todas las tierras, para que nos traiga a nuestro país. Y dice que para que nos traiga, ¿y qué va a pasar cuando nos trae? Él va a esparcir sobre nosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. La idolatría tiene que salir de nuestra vida, porque el Señor no comparte su gloria con nadie. Dice que Él cuando venga a nosotros, como dice en Ezequiel 36, 25,
va a empezar a esparcir agua limpia. ¿Cuál es el agua limpia? La palabra, la Torá. Y esto es lo que nos va a limpiar. Por eso es que tú tienes que leer la palabra. Tú tienes que seguir el círculo de las parashás. Porque cuando tú empieces a leer, dice que todas tus inmundicias y todos tus ídolos van a ser limpiados, van a ser raídos, sacados de tu corazón. Y dice el Señor en el verso 26, yo os daré un corazón nuevo, ya no de piedra, y os pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y pongas por obra. Habitaré en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis mi pueblo, mi novia, y yo seré a vosotros por Dios o por novio. Esta es la palabra que yo tengo para ustedes en esta mañana. Y el Señor nos insta a que nosotros recibamos su Torah y obedezcamos su palabra. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú estás preparándonos como esa novia preciosa, hermosa, ataviándola con tus testimonios, con tus mandamientos para recibirte. Shabbat Shalom. Antes de terminar les quiero invitar al Zoom de niños y de jóvenes a través de las redes. Ahí pueden encontrar el link a las 12:30. Shabbat Shalom.